¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía. Buenas tardes. Hay una palabra en el camino espiritual que muchas veces suele generar confusión, si no culpa o incluso cierto rechazo. El apego, de lo que vamos a hablar hoy. El apego muchas veces se asocia con debilidad, con dependencia, con error, como si amar o necesitar o vincularse fuera algo que debiéramos de superar. Pero, queridos amigos, amigas, el apego no es el verdadero problema. El problema está desde donde nos apegamos, porque el apego surge cuando confundimos la experiencia con la identidad. El apego realmente es una fuerza natural de nuestra alma encarnada. Es el intento del ser humano de sostener esa experiencia, de darle, digamos, continuidad, de proteger también aquello que le da sentido, seguridad. Por lo tanto, el apego no nace del mal, nace del miedo a perder. Y el miedo a perder surge cuando olvidamos quiénes somos, más allá de lo que tenemos, de lo que hacemos, o incluso, de a quién amamos. Desde una mirada digamos, un enfoque de psicología espiritual, el apego nace o aparece cuando la conciencia se identifica con alguno de nuestros planos o cuerpos, con el cuerpo físico, etérico, con el cuerpo emocional, con el cuerpo mental. Es decir, cuando creemos que somos alguno de esos planos. Entonces, sucede que cuando percibimos cualquier tipo de amenaza a esos planos, lo vivimos como una amenaza para nuestra existencia. Y por eso, como lo vivimos como una amenaza, por ese motivo nos apegamos a personas, a nuestros personajes que desarrollamos en la vida, a nuestras relaciones, a nuestras ideas, a nuestras creencias espirituales también, que de eso también vamos a hablar hoy. Realmente nos apegamos o nos estamos apegando a una imagen de nosotros mismos, a una imagen que ha sido generada por nuestro pensamiento, que define una realidad propia para nosotros a la cual nos adherimos. Pero importante, el amor, recordar siempre que no busca amar incondicionalmente, solo lo que intenta es no perder. Pero muchas veces el apego se entiende mejor si hablamos de desapego. Y esto puede ser un buen punto de inicio para esta conversación tan interesante y entrañable como todos los miércoles. ¿Qué os parece? ¿Cómo podemos ver el apego desde una perspectiva del desapego, del lado contrario? ¿Podéis aportar un poquito de luz sobre el desapego? A ver, Lourdes. Bueno, pensaba que iba a hablar Mar. Yo para mí, sí, el apego sano, bueno, porque el apego sano, bueno, es aquel que te abraza, que te sostiene, que te ayuda a tener alas. Bueno, yo he hecho un dibujito aquí precioso de apego sano. Ahí, ¿lo veis? Un apego sano es ese, el que lo más importante, que esos lazos que te van a sujetar, pues que no te aten, que no te amarren, sino que te den raíces y alas para seguir hacia adelante. O sea, una relación con respeto, con confianza, que te haga crecer y que no te controle y que no dependa. El apego, también son buenos los apegos, como decía Josep, pero hay que saber cómo identificarlo, cómo vivirlo, para ser libre dentro de una relación o dentro de un contexto. Bueno, si me permites, voy yo. Y yo comparto plenamente todo lo que has dicho, Josep, en la introducción. Creo que, además, sí, lo comparto, qué caray. Y me venía una reflexión a la mente, y es que realmente, y eso lo podemos ver ahora después, a mi criterio, hay tres posibilidades de apego a las cuales después me voy a referir, pero de todas ellas siempre me surge una reflexión, y es que
En verdad es que en apegos y en desapegos el ser humano es maravilloso. ¿Y por qué? Porque tanto en un aspecto como en otro no deja de ser el ser humano una expresión de la propia humanidad de Dios. Nosotros no hemos inventado el apego, ni hemos inventado el desapego. Nos viene puesto de fábrica. Es para expresar la humanidad de Dios. Por lo tanto, quizás nuestro trabajo radica básicamente en hacer ese apego y ese desapego lo más armonioso posible dentro de ese espacio-tiempo curvo. En el espacio lineal es cuando tenemos problemas, ahí es cuando sufrimos. Pero bueno, eso lo veremos ahora después. Yo también creo que como el amor es una construcción, ¿no? Y pues es algo que se va aprendiendo, ¿no? Se va aprendiendo. El verbo amar no lleva apego, lleva libertad, lleva cuidado, lleva protección, pero no lleva apego, ¿no? Y el verbo querer sí que lleva apego. Quiero esto, quiero lo otro, quiero de más allá. Entonces, yo creo que de aquí los cuatro estamos de acuerdo que el desapego tiene que ver pues con la conexión con uno mismo, con el amor que nos tengamos a nosotros mismos, con la infancia que hayamos tenido, si ha sido una infancia donde se nos ha proporcionado las herramientas adecuadas y hemos construido una buena autoestima, pues entonces estamos más preparados para vivir sin apegos, ¿no? Y también para mí algo muy importante también tiene que ver con la comprensión de la muerte. Porque si de pequeños nos enseñan que la muerte no existe, ¿no? Entonces crearemos menos apegos a lo exterior, sobre todo a las personas que amamos, ¿no? Porque será como caminamos juntos hasta que cada uno tenga que separarse, ¿no? Por A o por B, ¿no? Pero seguiremos juntos de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que la comprensión de la muerte, que es algo que no existe, ¿no? Es un proceso para cambiar de vibración, de conciencia, lo que quieras, como queráis llamarlo, pues la comprensión de la muerte nos lleva a desapegarnos más fácilmente. Y la comprensión del ser humano también. La comprensión del ser. Tú cuando descubres que nada te pertenece realmente, que lo único que te lleva es una experiencia y lo que hayas vivido bien, mal con tu situación, que todo el mundo tenemos calamidades en la vida de cosas, pero es como las traspasas o como te las tomas. Así. Entonces, es comprender eso, que nada te pertenece, que viene a ti, pasa por ti, que tú eres todo lo que te rodea, que tú eres también la persona que tiene enfrente y todo. Entonces, cuando comprendes que realmente lo que te va a llevar es una experiencia en el alma, pues ya lo demás sobra. Qué bonito. Josep, ¿o voy yo? Tira. Vale. Bueno, vamos a ver. Es que creo que hay un problema, y es que la cuestión de los apegos siempre se nos ha mostrado con una sensación de culpabilidad. Es decir, tú sientes apego, tú eres culpable. Terriblemente está ocurriendo y ha ocurrido siempre así, que los apegos se han medido por un nivel de pecado, de culpabilidad. Vamos a ver una cosa. ¿Qué ocurre si contemplamos los apegos desde una perspectiva religiosa? Me da igual que sea occidental, que sea oriental. Con una serie de dogmas y tradiciones que son las que marcan el valor del apego. Ese mismo valor del apego, según la perspectiva religiosa, es la que nos induce a borrar el apego, como consecuencia de ello salvar el alma. ¿Os acordáis cuando antiguamente se decía, oh, arrepentíos, tenéis que salvar el alma? Sí, incluso se nos decía, vuestro apego al cuerpo es muy grande, utilicemos el cilicio.
ahí todo el mundo apretándose el silicio para no estar pegado al cuerpo y liberar el alma de todo esto. Creo que esa perspectiva religiosa ha influido mucho en nosotros, en Occidente, pero también en Oriente. Estás muy apegado a la familia, rechaza la familia, mándala a tomar por saco, retírate a una cueva y medita y encuéntrate a ti mismo. Son apegos religiosos que desde una perspectiva filosófica o de otra nos han influenciado bastante en nuestra vida desde milenios de años atrás. El apego, mata el apego, igual que se hacía, Josep, te acordarás, mata el apego, mata el deseo, mata el ego. Siempre se ha tratado de matar, incluso el apego. Cuando bajo mi perspectiva, y quizás abajo ahora después lo comentaré, no es exactamente así, salvo que sí el apego nos ha inducido dolor y sufrimiento cuando es desde una perspectiva religiosa, de dogma o de creencia. Siempre obedeciendo a terceros y nunca a tu propia conciencia. De momento lo dejo. Sí, pero ahora están haciendo lo que yo veo ahora, ¿no? Uno de los apegos ahora más importantes que están pasando en nuestra vida real, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, es el apego a la imagen. Esto se está destruyendo. El apego a la imagen, los likes, está sujeto a si no estoy en las redes, no existo. Están cambiando la identidad de cada persona, el valor de la persona, la seguridad de la persona. Si no me ven, no existo. Si no me dan like, no tengo valor. Si no estoy en las redes, no soy. Entonces, se está convirtiendo en una adicción tremenda, donde lo peor de todo es que no es que no te das valor a ti misma, estás poniendo tu valor en manos de los demás, en lo que piensan o lo que creen de ti o lo que esperan de ti. Entonces, esto es muy importante. La verdad, para mí, el apego, o sea, la herida más grande que tiene el ser humano, que vienen todas esas máscaras que son los apegos, yo creo, los apegos que son como máscaras que nos ponemos, ¿no? Aquí, es la desconexión con nosotros mismos, la desconexión con el mundo. Esa es la mayor herida que es lo que nos ha hecho poner esas máscaras diferentes de personalidades diferentes. Si me permites, Mar, yo añadiría todavía a lo que acabas de decir. Es decir, el apego en las redes, a la imagen, etcétera, etcétera, que es real. Quizás no deja de ser un espejismo, es un espejismo, pero para quien lo sufre es una realidad. Pero es que ese es comparable también. Es que en la vida cotidiana, en la vida del día a día también lo ocurre. El apego a ser el mejor en el trabajo. El apego a que la gente me considere más guapo, más bello, más hermosa, menos fea. El apego a ser el mejor de la familia, el ser el mejor de los amigos, a que me consideren el ser humano por excelencia y copiable. Todo eso son apegos. Claro, que una vez, claro, ellos, es decir, que está todo tan liado, está todo tan mezclado. ¿Me dejas que intente por supuesto, desenredar esta madeja? Venga. Fijaros, lo que os quiero trasladar es la siguiente idea. El tema de los apegos, el apego malentendido, realmente es codependencia y está muy ligado al desarrollo personal, al crecimiento personal. Aquí quiero llegar. ¿Por dónde parto? Parto desde nuestro nacimiento. Fijaros que desde nuestro nacimiento hasta más o menos los 21 o 22 años, ahí es un proceso en el cual nos vamos ganando nuestra autonomía en los 4 planos. En el físico inicial, después en el emocional y después en el mental. Y esto se produce a lo largo de los 21 años. Nada más nacemos, ¿qué es lo que necesitamos? El vínculo de apego de nuestros padres, fundamentalmente de nuestra madre, que nos da todo lo que nos proporciona, todo lo que necesitamos, nos proporciona todo lo que necesitamos en nuestro plano físico, en nuestro plano emocional y en nuestro plano mental. Y fijaros, conforme vamos creciendo, la primera liberación que tenemos es la liberación físico-energética, que se produce pues, en los 7, 8 primeros años de vida. Después, en la adolescencia, se va produciendo esa independencia emocional,
Por eso la turbulencia de la adolescencia es justamente la ruptura de ese apego emocional que se tenía en toda la etapa infancia, en la infancia anterior, se rompe y se independiza, ¿no? Y después de la adolescencia viene el desarrollo mental, ¿vale? Entonces, esas tres fases es un tránsito que recorremos todos. Entonces, ¿qué sucede? Todos, absolutamente todos, como tenemos sistemas familiares que son disfuncionales, ¿a qué me refiero? Pues que los órdenes del amor de nuestros sistemas pues no son perfectos. Entonces todos hemos tenido alguna especie de falla en alguno de estos apegos, el apego físico, el apego emocional y el apego mental. Y después, ¿qué sucede? Que todo aquello que no hemos resuelto porque no hemos hecho un desarrollo y un estado de presencia interior, lo vamos a ir trasladándolo después de los 21 años a lo largo de nuestra vida en todos nuestros vínculos y relaciones. Y muchos de estos apegos los transformamos en estados de codependencia con nuestras parejas, en estados de inestabilidad o de reactividad emocional, o nos apegamos y nos asimos fuertemente a nuestras creencias e ideas porque tal vez no tuvimos ese refuerzo en nuestro sistema familiar, ¿no? Y de ahí el apego se desvirtúa, ese apego no resuelto desde nuestra infancia y juventud se resuelve o realmente lo que se hace se compensa. Y de esa forma nos apegamos y nos aferramos a aquello que justamente necesitamos, que no cada uno pues tiene una falla en algo. No sé qué os parece esta idea. No, me parece buenísima. Claro, es que todo viene de la infancia y ahí depende con lo que te vayas encontrando, vas a reaccionar de una manera o de otra manera. Lo que pasa, lo que aquí trabajamos mucho, ¿no? es la espiritualidad, ¿no? Sobre todo en este podcast. Entonces yo creo que el entender y el sentir lo que es todo lo que conlleva la espiritualidad, que es el viaje interior, el reconocernos, ¿no? Eso te llega a tener un apego sano porque te hace desvincularte de todo lo externo. Eso es. ¿Vale? Y sentirte sobre todo a ti, ¿no? Y ver lo que eres y al mismo tiempo te hace ver cómo estás conectado con todo lo demás y todos, que esto lo ha dicho Omar antes, ¿no? También. Y entonces eso es cuando llegas a poderlo sentir, aunque solo sea breve y luego vuelvas a tus apegos tontos, ¿no? Pero quiero decir, esa sensación te da una libertad total, ¿no? Sobre todo a nivel emocional te libera de muchísimas cosas, bueno, físicas también, ¿no? Pero bueno, yo creo que por ahí va lo que llamamos la sanación. Yo, Lourdes, si me permites, hay discrepar un poquito de ti. Vale, me parece muy bien. Y mira, Josep, lo que has dicho antes lo comparto porque además creo que una cosa es normal. Vamos a ver. Hablamos de los apegos, pero fijaos un detalle. Los apegos siempre se contemplan como erróneos o no, cuando uno tiene un nivel de conciencia, un pelín que le permite contemplar que el apego a lo mejor quizás no es tan bueno, aunque sea equivocadamente, porque una persona de un desarrollo de nivel de conciencia normal del día a día en su casa no le molesta el apego. A mí no me molesta estar apegado a mi familia, a mis hijos, a mi mujer, a mi trabajo. Es que eso es lo mío, eso es lo que toca. Además, la sociedad me pide que esté apegado a mi trabajo y que lo haga bien. Y tú lo haces bien, eso es lo que intentas, porque es que es lo mío, ¿vale? Pero respecto, Lourdes, fíjate, te voy a decir una cosa. Hay un tipo de apego que ahí sí que ya se empieza a percibir a mi criterio. Y es el apego a la práctica pseudo-espiritual. Fíjate lo que digo, pseudo-espiritual. Es el apego que te marca una meta evolutiva que implica esfuerzo y trabajo y sacrificio. Libérate de los apegos. Surge el maestro de turno que te dice, libérate de esto, mata a otro, estás muy apegado aquí. No me ha gustado. Cuidado, sí, no, es que
y escucha. Y uno practica digamos, una práctica pseudo espiritual, pues en la meditación, en el yoga, en el ser más budista que nadie, en el prescindir de sí mismo todo aquello que le apega y le ata al mundo. Seguimos en ese, y termino enseguida, desde esa perspectiva del apego, seguimos intentando alcanzar al alma. Nunca la vemos interiormente, siempre fuera. Hay que desapegarse para llegar allí. Hay que no pegar para llegar a Dios. Siempre hay que, para ser buen discípulo incluso. Bueno, Aymar tenía algo que decir, que aportar sobre el apego espiritual, ¿no, Mar? El apego espiritual, sí. Eso también ocurre. Yo lo he visto día a día, en mi trabajo pues lo veo mucho. El apego espiritual es súper importante. Permitiste que voy a sacar unos dibujos, porque así... Ponlos más hacia el centro. Ponlos más hacia el centro. Vale, ahora se te ve. Es el apego espiritual. Mira, tras la muerte, el alma o la conciencia se apega a la vida, pero o a los seres queridos, a los objetos, como ha dicho José, a las situaciones, a la imagen que tiene de él, pero realmente no es eso, son las capas de la conciencia que se han identificado con esos objetos o con esa vida, o los residuos del alma. Se apega, como ha dicho antes José, al cuerpo emocional, al cuerpo astral, a la conciencia intermedia y al ego residual, un residuo. Es como mantener la memoria del yo soy no del ser eterno, pero hay muchos apegos súper importantes que quería decir. Sobre todo el último es muy, muy importante, que es lo que yo más me he encontrado, por mi experiencia. El apego a la familia, los hijos, especialmente si hay miedo. Yo sé, antes parece que también lo ha dicho al principio. El miedo... la tristeza, la culpa, eso te apega mucho, ¿vale? Pues si sobre todo hay miedo o una excesiva responsabilidad sobre la familia que deja, o hay un vínculo de dependencia, o también puede pasar con una muerte repentina. Y también hay apego a las casas, a los lugares, también si hay una energía muy cargada de que tú te identificas con esa seguridad que tenías en casa. Y luego a la historia pasada, como hemos dicho, la culpa, los asuntos no resueltos, muy importante esto es lo más fuerte. La culpa, los asuntos no resueltos, lo que no he dicho, las palabras que no he dicho y los conflictos no resueltos. Es lo más importante, lo que más te apega. Pero otra cosa importante es, como ha dicho también Yusa al principio, también el objeto no en sí al objeto, sino a lo que representa, al poder, estatus, identidad, los recuerdos, el yo soy. El cuerpo también te atas al cuerpo. También por eso, porque si ha sido una muerte violenta, repentina o muy temprana. O sea, la conciencia realmente lo que es que no ha asimilado todavía lo que le ha pasado. Y lo más importante, voilà. El vivo es el que apega al alma. ¿En qué sentido? Pues ya lo veis ahí. No me dejes, me vas a dejar sola, ¿qué voy a hacer sin ti? Entonces el alma escucha eso y dice, no puedo irme. Entonces también tenemos que tener una parte muy humana y amorosa para ayudar a liberarse. Tenemos que tener una parte muy humana y sacrificarnos, decir, ha llegado su tiempo, y ayudarle a que traspasen eso. Porque, y eso es un beneficio grande, porque yo lo he vivido en mi propia carne, de pedirte de mi hermano, de mi padre, de mi hermana melliza. Eso es lo peor, porque no estás preparado nadie para eso. Entonces, tienes que hacer de tripas corazón, darle alas, como al principio se decía, darle alas para que se empuje, para que busque su momento. Eso es una cosa muy importante, pero que también se asemeja a nuestra realidad de ahora. Nosotros somos libres, nuestra alma se libera cuando comprendemos dónde estamos, cuando soltamos el miedo.
y cuando recibimos ayuda también. Entonces, los apegos no son malos. Claro, así es, Mar. Totalmente de acuerdo. Y yo quisiera hacer una aclaración respecto de lo que he comentado antes de las prácticas pseudo espirituales. Por favor, no me malinterpretéis. No quiero decir que quien practica meditación, yoga, esto, sea una práctica pseudo espiritual. Me explicaré. ¿Por qué? Porque no es cierto que todos nos vivimos, nos movemos y somos dentro de él, entre comillas, ¿verdad que sí? Todos somos, vivimos y nos movemos dentro de él y respiramos dentro de él. Luego, espiritualidad es todo. No solo ir a hacer yoga, no solo practicar meditación, no solo asistir a un ashram de tercer grado en tal sitio o en el otro. También es la forma que das gracias al tomar un café, coger un café en la camarera. También es espiritualidad la forma que llegas a casa y le das un beso a tu mujer con amor. Todo es espiritual. A eso me refería yo. A tratar de meter dentro del carro de la espiritualidad a todo. Porque como decía al principio, todos somos una expresión constante de la humanidad de Dios. Somos la humanidad de Dios. Luego, cualquier actividad nuestra es una actividad suya. Y maravilloso si es una actividad elevada. Maravilloso si es una actividad no tan elevada, porque gracias a ella estamos experimentando y aprendiendo a ser conscientes dentro de él. Y aquí lo dejo de momento. Lourdes, que hace tiempo que no hablas. ¿Puedes aclarar también un tema que es al contrario? Porque estamos hablando tanto del apego que alguien puede pensar que el desapego es indiferencia, ¿no? No. El apego el desapego, antes lo he empezado a decir, que empieza cuando te encuentras a ti mismo. Estoy con Juan con que todo es espiritualidad, porque es que esto es un camino, en realidad, ¿no? Y entonces el desapego empieza cuando uno encuentra ese amor que es más grande del que el que conocemos aquí desde fuera, ¿no? El de dentro. El amor propio, el amor de verdad, el que está conectado con toda la parte que no podemos ver, con toda nuestra energía, ¿vale? Que es inmensa, ¿no? Cuando uno se reconoce ahí y se siente, porque lo que yo estoy explicando no pasa por la mente, pasa por el corazón. Cuando tú puedes sentir eso, es que entiendes muy bien que estás desapegado de todo lo que no tiene que ver con eso. ¿Vale? Entiendes muy bien, porque el amor es muy grande y no significa que entonces ames menos a un hijo o a menos a tu padre o amas, no, es que lo amas desde un amor más grande. Eso es lo que... Y otra idea para que podáis aclarar, que ya lo ha comentado Mar, pero creo que es importante incidir en ella, a ver qué pensáis, es que el desapego no es ausencia de dolor cuando hay una pérdida. No, para nada. Mira, yo mañana hará un año que murió mi madre y yo sabiendo con el dolor que lleva eso, por favor, ¿no? Porque para mí fue una madre estupenda. La última semana la pasé con ella en la clínica y dándole todo el amor que necesitaba para que ella hiciese su tránsito. Y yo sabía que una parte de mí se iba, pero para reencontrar otra. O sea, era como una especie de que caís. Pero bueno, que eso es el amor, ¿no? Que era su momento y tienes que dejar ir. Y bueno, el dolor también está, porque el dolor físico por ahí, claro, dejas de verla físicamente. El propio maestro Lourdes en el monte de Getsemaní, el propio maestro decía: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Y sudaba
sudor, sangre, del dolor que él sentía próximo. Y era su apego también a la vida física. Si es posible, pasa de mí. Pero hágase tu voluntad. No. Yo considero que los apegos son... A ver, uno no sería, sinceramente, uno no sería humano si el desapego no existiera, si el desapego fuera algo tan sencillo. Claro. No sería humano, porque ¿para qué vivir una experiencia no servible? El propio Krishnamurti, que nos habla de la vida liberada, nos habla de los desapegos, nos habla de tantas cosas. No dejó de sentir dolor cuando falleció su hermano. Y a Krishnamurti, un ser humano como otro cualquiera, Krishnamurti o cualquier otro. Pero evidentemente, ahora vamos a ver, la vida de relación entre las personas, sea pareja, hermanos, primos, tíos, quien sea, se va creando mediante lazos, vínculos entre esas personas. Y el hecho de que uno se vaya a Singapur, a Sebastopol o a los Campos Elíseos, significa romper vínculos, clics, y eso duele o no. Claro. Claro que duele, ¿verdad? Tiene que doler. Tú sabes bien de eso. Es muy humano. Lo que pasa, sí, es un proceso, pero que hay que aprender. O sea, que ahora tenemos las herramientas para que sea más fácil pasar por ahí, desde luego. Aquí las tenemos. Yo no te digo que va a ser, que no vaya a ser difícil, pero mucho más fácil, porque antes no había ni la literatura para ello, ¿no? Y ahora ya, pues podemos pasar por ahí, no sé. Lourdes, no. Bajemos a pie de suelo, a pie de tierra, vamos a ver. Un hombre que ama a su esposa fuertemente, que ha sentido apego hacia ella en un curso de la vida experiencial y de cosas buenas y malas, ¿por qué no también? Cuando su esposa un día, Dios no quiera, desaparece por un cáncer repentino, ese hombre no va a la biblioteca y coge un libro. Lo siente. No me has entendido. Perdón, a lo mejor no entiendo. No me has entendido para... A ver, pues soy duro de molleras, perdóname. Es decir, yo perdí a mi hermana con 30 años y era la persona más cercana a mí y el dolor que sentí. Entonces yo no tenía ninguna herramienta, pero con las herramientas que a lo largo de mi vida he podido pues tener, ¿no? Recuperar, aprender, todo esto, a eso me refiero a la literatura, lo que he podido leer, lo que he podido aprender, lo que he podido sentir, pues entonces ahí ahora tendría otra manera antes solo la quería retener, pobre mi hermana, ¿no? Y entonces creo que vamos aprendiendo con la vida. Vale, entonces hemos hablado que desapego no es indiferencia, que con el desapego el dolor aún se siente, como está explicando claramente Juan. Hemos hablado de lo que habitualmente es el apego condicionado, ese apego que nace un poco de los vacíos, de las heridas no resueltas. Pero como, insisto en lo que comentaba Mar al principio, también hay otro tipo de apego, que es el apego, digamos, consciente. Ese apego consciente, que también es el que se refiere también Juan en esa experiencia de pareja. Bueno, también habría que hacer una matización, que estamos hablando de seres humanos, pero los apegos están muy diversificados. Esto, yo podría hablaros de, por ejemplo, de un apego a mi mascota que me hacía compañía hasta hace bien poco, ¿no? Pues también hay una trascendencia de ese apego. Pero, claro. Entonces, volviendo un poco al tema, porque estamos aquí haciendo un mapeo, una topografía de todo el tema de los apegos. Pero quedaría clarificar que cuando llevamos la conciencia al apego, estos apegos ya no son una cadena, son vínculos conscientes. Porque entonces este tipo de apego bien vivido, bien enfocado, desde la presencia, ya no es dependencia, sino es presencia. Ya no hay un miedo a la pérdida, sino a la gratitud por lo vivido. Y aquí Mar nos está enseñando justamente algo a lo que estamos comentando, ¿no, Mar? Sí, exactamente. Eso, el apego son esos lazos invisibles que de alguna manera te unen pero no te atan, porque te liberan, porque te ayudan, te acompañan,
Y por eso son también apegos bonitos. Si nosotros desde pequeños, como decías tú, Josep y Juan, desde pequeños, pues ya tenemos primero apego con la mamá, pero el trabajo de la mamá luego enseñarle al niño, al bebé, por ejemplo, es un ejemplo, de soltar, de que sea valiente, de que se atreva, y poco a poco no amarrarlo con la mamá controladora, sino ir soltándolo en la vida para que se defienda, porque esa la vida tiene que vivirla por él mismo y nosotros tenemos que vivir nuestra experiencia por nosotros mismos. Pero si tenemos a nuestro lado una persona que de alguna manera ese vínculo de apego o cadena es amorosa, que nos sostiene, nos lleva, nos da raíces, como decía en este dibujo, nos da pequeñas raíces y además nos da alas, entonces es un apego bien vivido y sano que tenemos que vivirlo, somos humanos y tenemos que vivir experiencia aquí en la Tierra. Claro. En ese aspecto, Mari, yo creo, observo que quizás nos vamos aproximando un poco a un tipo de apego o desapego, ya, pero desde la perspectiva del alma. Creo que cuando alcanzas la visión de la perspectiva, por lo menos la perspectiva del alma, esos apegos, los apegos que sentimos se van sutilizando. Creo que está más en función de la necesidad del alma por experimentar en la materia. Ojalá que llegue un momento en que sientas apego, pero porque lo quieras y porque sea útil para contemplar, para completar la experiencia del alma. Y tengo la sensación ahora de que cuando eso ocurra, el apego o el desapego ya no producirán dolor. ¿Por qué? Por una razón, porque se habrá completado el equilibrio de la ley entre causa y efecto. Apego-desapego forma todo parte de una causa equilibrada de la vida. Creo que ese momento llegará, ¿eh? Claro, pero eso forma también parte de todo el conjunto de la vida. No es que necesitemos ir al quinto plano, Josep, ya estamos en él. Totalmente, porque en la línea de lo que estás diciendo, que comparto completamente, fíjate qué vinculación hay entre la expresión del alma y el apego. Y la vinculación es muy clara. O sea, sin desapego no puede haber expresión del alma. Porque cuando uno está apegado al cuerpo emocional, mental, al cuerpo físico, a la imagen, a los likes que decíais hace un momento, a esa imagen que uno se ha forjado de sí mismo, es imposible. Si no hay un trabajo de desapego, de trabajo personal, de desarrollo personal y espiritual, es imposible que el alma se manifieste. Porque, como decía, y esto te va a gustar, Juan, como decía el maestro, nadie puede servir a dos amos. Cierto. O uno u otro. Sí. Cierto. Esto me ha encantado. Sí. Por eso a veces en estos momentos esa ambigüedad tan calculada que hay entre la luz, no, yo soy bueno, pero no me quiero meter en problemas, yo soy ambiguo, conmigo, contigo. No. La vida te está diciendo que te mojes. ¿Eso te parece justo o no? ¿Es bueno para la humanidad o no? Toma una decisión y desapégate de esa ambigüedad. Mójate. Y ahora está muy de moda, ahora es muy necesario en estos momentos. ¿Alguna lámina más, Mar, que tengas por ahí guardada? Sí. Porque ilustras y ordenas la muy herida bien. de la humanidad, que yo creo que ahí vienen las máscaras y todos los apegos mal vistos, mal vividos, ¿no? Que es nosotros, la gran herida de la humanidad es la desconexión que tenemos, porque hemos olvidado quiénes somos. Y además vivimos hiper conectados técnicamente a todos, pero estamos desconectados con nuestro mundo existencial, es lo más importante. Nos desconectamos de nosotros, de nuestro cuerpo, de la naturaleza, de lo más sagrado que hay en nosotros, que es el amor por el otro, el amor por acompañar, sin apego. Es que también está ese apego de yo te ayudo, pero estoy apegada a que soy tu salvadora, ¿eh? No. Con amor. Hacerlo todo con mucho cariño, mucho amor. ¿Por qué? Porque si no vienen esas máscaras o heridas
que nos hacen apegarnos a una imagen, a necesitar que nos validen constantemente, o ese narcisismo, o ese vacío existencial, o la ansiedad, la violencia, y también la espiritualidad desconectada del cuerpo. Chicos, la espiritualidad hay que vivirla con las patas en el suelo, si no, no vale para nada. La espiritualidad hay que vivirla y traerla aquí al mundo. Si no hay todo el día rezando y pidiendo, no. Hay que traerla a nuestra vida cotidiana. Si no, no vale de nada. Ya, de nada. Es. Bueno, y nos hemos acostumbrado a consumir ideas, cosas, y nos estamos desconectando. Yo creo que lo más chulo es empezar a conectarnos a nosotros con nuestra identidad, y así recordamos quiénes somos, nuestra identidad, y además, pues, para amar, pues, para proteger a los demás, y no sé, para ser. Y la última lámina, si me lo permitís, Claro. que es esta interrogante, ¿no? Esta es la herida del colectivo, más en general del colectivo. De la humanidad. Es eso de no pertenezco a ningún sitio, no hay lugar para mí, si no consigo el amor, tengo que ganarme el amor, yo no puedo mostrarme como soy porque no me van a querer. La humanidad a nivel colectivo está en una crisis de identidad, niños, y una crisis de sentido, de verdad. La humanidad ha cambiado la sabiduría por la información, por la IA, por ejemplo, la presencia por la productividad, el ser por hacer y la comunidad por la audiencia. Esto es súper importante. Hay que seguir siendo comunidad desde el amor, no por ganarme like o por ganarme asistente o tal y cual, sino desde el amor, desde nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestra alma está muy exhausta, está muy cansada. Yo últimamente, en mis terapias, he visto mucha gente que le falta el suelo, que está desmotivada, desilusionada, le falta algo. Entonces, es volver a conectarse pues, con la gente que tiene alrededor, ver sus necesidades y también las tuyas, evidentemente, pero que hay un equilibrio a través, como decía Lourdes, también el amor es muy importante. Y como decía también Juan, sí que yo estoy de acuerdo totalmente con vosotros porque habéis dicho cosas súper buenas, interesantes y es cierto así. Así que yo creo que el apego o no apego no importa tanto. Si nosotros sabemos cómo luego liberar eso con cariño, como igual que cuando se va un ser querido, pues eso es lo más doloroso, como ha dicho Juan, es que eso no se puede expresar. Y es muy duro decir adiós a alguien que has tenido ahí. Y es verdad lo que decía Juan, esto no te vas a poner ahora a buscar un libro, es que estás sintiendo un dolor tan fuerte y tan profundo que no te puedes sostener nada, porque hay una comprensión increíble, porque hay algo, has compartido vida, experiencias con esa persona. Entonces, ahí empezar a desapegarte no de esa figura, de ese ser, de lo que has aprendido, sino a entender que ha tenido su ciclo, su momento, que tú lo has acompañado en lo que has podido, que tú... Por eso decía antes en el otro dibujo, que es muy importante decirlo continuamente, no dejarnos cosas atrás, que luego hay mensajes sin decir, decir simplemente te quiero o gracias, porque luego se queda todo, te vas y no has dicho nada y queda ahí como pendiente. Eso es muy importante lo que estás diciendo. Perdona que lo diga así con cierta vehemencia, porque es muy importante. O sea, en las pérdidas no es el desapego, hay un dolor, pero realmente el dolor tiene un proceso progresivo que se desacelera en los días, semanas, en el tiempo posterior. Pero realmente lo que permanece cuando hay una pérdida, ese sentimiento de desapego, procede de algo que no se ha cerrado correctamente, de algo que faltó por decir, algo que faltó por hacer, algo que faltó por perdonar. Y eso es realmente el apego doloroso que, si no lo resolvemos, nos va a acompañar hasta el final de nuestros días. Entonces, eso es muy importante. Y si os dais cuenta, tanto cuando comentaba de los periodos de infancia, el apego pernicioso se produce o está originado de todas aquellas historias o que no han sido completadas o que no han sido cerradas adecuadamente. Y ese es el origen del apego que realmente nos lastima y nos hiere.
Con tu permiso, yo ya concluyo con lo mío. Josep, me permito hacer una pregunta a los amigos que nos están escuchando en las redes, en TikTok, en YouTube, donde sea. Preguntaros, ¿realmente podemos desapegarnos de la idea del afán de construir un nuevo mundo? Yo no. Ahí estoy apegado. Lo siento, decidme lo que queráis, pero ahí me apego. Lo siento. Bueno, Lourdes Mar, en las últimas frases, porque ya estamos muy por fuera de nuestro tiempo habitual. Crear ese mundo es construirlo aquí dentro, punto. Y entonces lo demás se recoloca. Pues no, solamente concluí con eso que, como la última lámina que me quedaba, que es el verdadero desapego, nace de comprender que nada nos pertenece. Que estamos aquí para una experiencia, para amar sin poseer, estar sin retener nada y vincularse sin encadenar. Eso es lo último que yo diría de los apegos o el desapego. Yo creo lo mismo, que empieza a amar ser, el amar el ser que somos. Y ahí empieza el desapego real, el real. Bueno, pues queridos amigos, queridas amigas, acabamos hoy, hemos llegado ya al límite, bueno, un poco sobrepasado de nuestro programa de hoy, los apegos. Esperemos o esperamos que realmente hayamos aportado alguna semilla de luz que pueda al menos generar esa reflexión para ver la luz que existe en vuestro interior, porque para ello nada más que hace falta que confiar, ¿verdad? Sí. Sí. Confía. Confía. Hasta la semana que viene. Gracias. ¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía en tu luz, confía.